Que estuvimos conversando con don Lucio, usted lo conoce bien, el dueño del Hotel Principado de Asturias, y ha sido bien compleja esta situación porque aún no hay respuestas frente a este caso. No la va a haber, porque cuando vienen con una cosa tan absurda de que no tenían permiso para grabar los carabineros, o sea, de verdad, entonces ¿qué? Uno tiene que suponer que va a haber que van a incendiar un hotel con la gente adentro, y entonces tiene que ir a pedirle permiso a la fiscalía antes que las cosas sucedan. O sea, de verdad, cuando yo vi el primer fallo, el de la Corte Suprema, yo dije, aquí ya nunca más van a pillar a nadie, porque quiere decir que usted tiene que adelantarse a los hechos, suponer que va a haber un incendio, suponer que va a haber un ataque y andar con la orden del fiscal para grabar. La verdad es que yo siento que no solamente a mí me da rabia, porque esto me da mucha rabia, esto ocurrió en Providencia, estuve con los pasajeros a los que violentaron, eran muchos extranjeros, salieron despavoridos, estuve con los trabajadores que perdieron el trabajo, he estado con el dueño que perdió lo que tenía, todavía no han podido volver a abrir, y por un voto, porque esto fue por 3-2 en la Corte Suprema, por un voto los dejaron a todos libres. Así estamos y así vamos a estar. Bueno, y de hecho y esto es una de las rabias, yo creo, que tienen los chilenos, ¿no? Que efectivamente hay mucha gente que se porta bien, que juega con las reglas del juego, que se esfuerza, etcétera, y hay una cantidad de delincuentes y de maleantes, etcétera, a los que finalmente la gente siente que son impunes. Bueno, y ayer, de hecho, cuando lo estábamos entrevistando en Providencia también a don Lucio, habían protestas en buena parte de la capital, en Santiago Centro más que nada, pero finalmente volvieron entonces algunas jornadas violentas desde hace ya varios días, como lo están haciendo ustedes, o cómo ve usted el tema de las protestas que otra vez están siendo bastante violentas. De hecho, las cámaras de seguridad captaron ayer mismo a jóvenes elaborando artefactos incendiarios a propósito de estos incendios. Bueno, si la Corte Suprema después los deja libres, usted creo que comprenderá que va a seguir, pues. O sea, ¿qué? ¿Vamos a tener que tener todos órdenes de grabar antes? O sea, ¿también las cámaras municipales no van a servir? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, realmente esto es... y yo creo que tiene a los chilenos muy, muy cansados, y cada día creen menos en todas las instituciones, incluida la justicia. Sí, es súper grave lo que está pasando. Alcaldesa. Porque usted comprenderá... Yo fui al hotel, ¿perdón? Sí. Hola. Sí, hola, alcaldesa, le habla Mirna Schindler. Alcaldesa, es que queremos precisamente profundizar por ahí. Me imagino que usted tiene que haber visto la cuenta pública. Me gustaría saber qué le gustó, qué le faltó, qué echó de menos, qué le parece criticable y qué le parece valorable. ¿Le parece que lo puede responder, pero al regreso de esta pequeña pausa comercial? Encantada, Mirna. Gracias. Faltó a esta cuenta pública. A ver, Mirna, la primera cuenta pública es muy difícil, porque recién llevan menos de 3 meses gobernando, ¿no? Entonces, ¿de qué das cuenta? Has tenido muy poco tiempo en el poder como para poder haber hecho algo que pueda ir en la cuenta. Entonces, yo sentía que esta cuenta era bien importante en el sentido de que hay mucha desconfianza de los chilenos hacia las autoridades. Y por lo tanto yo sentía que lo que más tenía que hacer el presidente era anclar confianza. ¿Ya? Y probablemente dirigirse a un grupo pequeño de cosas prioritarias y decir muy bien cómo las iba a hacer. ¿Y ancló esa confianza? Y yo en ese sentido siento que él en realidad apeló más bien a obtener cariño más que credibilidad y confianza. Y yo creo que eso es un error, porque el cariño es algo bien variable, y lo que se necesita en Chile hoy día es básicamente que la gente le crea a las autoridades. Y en ese sentido, como se anunciaron tantas cosas, pero sin decir cómo, ni cuándo, ni qué contenía, etcétera, yo no siento que haya anclado ninguna confianza. Alcaldesa. Y los cariños sí pueden subir un poco. ¿Sí? Sí, efectivamente, claro. Entonces yo creo que la forma en que lo abordó no fue la correcta. Ya. Hay muchos analistas políticos que dicen, o expertos políticos que hablan precisamente de este cariño, ¿no? Que puede subir la brújula eventualmente en los términos
que hoy día iba bajando precisamente el presidente, que es esta adhesión hacia él y hacia su mandato. Pero también hablaban de un efecto boomerang, que efectivamente, como todos estos anuncios están ligados directamente a la cantidad de plata que tenga a propósito de la reforma tributaria y además a la decisión política que no depende de él sino del Congreso, este efecto boomerang en este caso podría ser más alto. ¿Usted coincide con esos análisis? Yo siento, digamos, que cuando uno hace anuncios, porque cuando uno hace una cuenta, que aquí no podía hacer porque es muy poco el tiempo que lleva gobernando, uno en la cuenta dice, hice esto, esto, esto y esto, y no pude hacer tal y tal y tal por tales razones, ¿no es cierto? Pero aquí obviamente que él estaba obligado más bien a hacer anuncios. Y yo siempre he sido súper cauta con los anuncios. Yo siempre prefiero pecar por conservadora, de decir, voy a hacer estas dos cosas nomás porque son las únicas que puedo decir efectivamente que las voy a hacer. Porque tengo los medios, porque tengo las leyes, porque tengo la plata, porque tengo la gente, ¿no es cierto? Cuando uno promete mucho, uno se expone efectivamente a que después nadie te crea nada, si es que no cumpliste con las cosas que prometiste. Entonces, eso a mí siempre me parece súper peligroso. Sí, alcaldesa. ¿Era prudente o no, alcaldesa, por ejemplo, hablar del financiamiento de estas medidas? Porque también habían dicho que no se habló de cómo se iban a financiar estas propuestas, pero no sé si era prudente o no en una cuenta pública. Lo que pasa es que cuando uno hace una promesa, sobre todo en tiempos en que estamos con tan baja credibilidad, ¿no? Uno tiene que estar súper claro y probablemente decir, miren, tenemos muchos problemas, pero me quiero concentrar en estos, porque la verdad es que en estos sí les puedo prometer que vamos a hacer esto, esto y esto. En las otras cosas me encantaría, eventualmente, poder hacer muchas cosas, pero va a depender si sale o no la reforma tributaria, cuánto recauda, claro. Cuánto sigue, si sigue o no la guerra en Ucrania, cuánto sube el petróleo, porque, ¿te fijas? Entonces, siento que hay que tener mucho cuidado con las promesas, sobre todo hoy día, en que la credibilidad está tan sumamente baja. Sí, alcaldesa Matei, fíjese que ayer escuchaba al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, a propósito de la cuenta, ¿no? Y las críticas que se han hecho, sobre todo desde la oposición, respecto de la falta de más musculatura, si usted quiere, en la parte de seguridad. Y él decía, bueno, para los que esperan titulares, evidentemente que no es suficiente. Y él dijo que el gobierno pasado estuvo lleno de titulares, vamos a terminar con la delincuencia, se acabó la fiesta, etcétera, pero que en la práctica y en los hechos hubo re poco, o la verdad no tanto como el titular mismo señalaba. Y él dice que aquí hay una responsabilidad de todos y también con los municipios para poder abordar de fondo la falta de Estado, que es lo que explica en definitiva por qué los barrios y etcétera, ¿no? La delincuencia se ha tomado tanto lugar. Y quiero preguntarle respecto de eso, porque él dice, se acabó el tiempo del diagnóstico, ahora hay que trabajar unidos. Y respecto de lo que compete a las comunas, a los territorios, donde él dice le vamos a dar más participación, vamos a reducir la brecha de desigualdad territorial, que algunas comunas tienen más carabineros que otras. ¿Qué espera usted particularmente? A ver, en primer lugar yo quiero señalar que nosotros somos una comuna que recibimos diariamente aproximadamente 2 millones de personas. Y que tenemos, por lo tanto, cuando hay tanta gente y tanta aglomeración, obviamente que tenemos muchos problemas, ¿no es cierto? Tenemos altos índices acá de robo, robo de autos, de asaltos, etcétera. Y desgraciadamente tenemos menos carabineros que los que hemos tenido antes. Y Providencia nunca ha tenido muchos carabineros. Por ejemplo, Ñuñoa tiene 2 comisarías, nosotros una. Santiago tiene 4 comisarías, nosotros una. Y con lo poco que tenemos, nosotros tratamos de trabajar lo más posible, pero la verdad es que, por ejemplo, en este momento nos cuesta hacer muchas acciones por la falta de carabineros. O sea, esto de que se va a aumentar carabineros, nosotros lo hemos visto al revés. Y eso nos golpea mucho porque Providencia, claro, nosotros tenemos nuestros propios patrulleros, pero tengamos claro que los patrulleros tienen bien pocas, de hecho casi no se les menciona en la ley, no tienen facultades y yo tampoco quiero que las tengan. A mí no me parece tener policías comunales, creo que es un peligro brutal eso.
Lo que sí nosotros hacemos es colaborar y ayudar a Carabineros, a la PDI, a la Fiscalía, en que las cosas se hagan bien. Pero realmente la falta de Carabineros que tenemos es brutal. Y porque además los atacaron tanto. ¿Alcaldesa? ¿Sí? Perdone que la interrumpa, pero le quería hacer una pregunta a propósito. ¿Lo escucho? A propósito, ¿cómo está? La saluda Francesco. Es que usted nos dijo en una entrevista con nosotros hace algunos días, también criticaba mucho una suerte de doble estándar que tienen algunas autoridades actuales, ¿no? De que cuando eran parlamentarios, sobre todo por Twitter, decían una cosa. Giorgio Jackson, usted nos mostró un tuit en el cual criticaban la operación que ustedes tuvieron en terreno para erradicar el comercio ambulante en su minuto. Yo siento de alguna forma que también el presidente en eso al menos escuchó esas críticas, y le quería preguntar a usted qué opina, porque en un minuto del discurso, al margen de los anuncios, dice que muchos de ellos, en general políticos o del sector, digamos, se dieron a las redes sociales o a la arrogancia de querer reinventarlo todo, dice el presidente en su discurso. Yo no sé si eso a usted le hace sentido, para que vayamos también matizando, porque usted era muy crítica cuando nos mostraba ese tuit de Giorgio Jackson a propósito de la crítica que le hacían a ustedes, ¿no? Entonces, en fin, ¿cómo vio esa parte también? A ver, yo efectivamente espero que ellos cambien esa actitud. Ahora, lo he visto poco en la práctica. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un grave problema con la migración, porque yo les quiero contar, hay ciertos delitos, nosotros Seguridad Ciudadana detiene como a 700 personas al año en Providencia. ¿Ya? Y hay ciertos delitos que solamente son cometidos por personas que vienen de otros países. Lo que nosotros estamos viendo es que la inmensa mayoría de los migrantes vienen a trabajar. Son personas a las que queremos, que le hemos abierto las puertas en Providencia. Pero no podemos y no debemos desconocer que hay migrantes que están viniendo a delinquir, y a delinquir de manera muy violenta, y además con mafias detrás. Y por ejemplo, en esa materia yo no veo no hay anuncios, no importa que no haya anuncios, lleva muy poco tiempo, pero tampoco veo la actitud de querer frenar esa inmigración peligrosa para Chile. Después, por ejemplo, cuando tienen las herramientas para actuar, ¿no es cierto?, por ejemplo, el estado de excepción, que además de aprobarse la nueva Constitución no va a existir ya el estado de excepción, y tampoco vamos a poder negarle la entrada a ningún inmigrante que venga a delinquir, ¿no es cierto? Pero uno dice, ok, pero aplican ese estado de excepción, pero a medias. Y me acuerdo haber hablado con ustedes y yo les dije que no iba a funcionar, y de hecho a los pocos días mataron a Segundo Catril, porque era obvio que si uno ¿no es cierto?, interviene solamente en las carreteras, era obvio que iba a haber terrorismo al interior del territorio. La otra cosa es ahora, que han bajado los delitos según la autoridad militar, alcaldesa. Violencia rural. ¿Ya hasta cuándo? O sea, ¿por qué no son capaces de decir que hay terrorismo? Si cuando todos los chilenos ya ven que hay terrorismo ahí. Sí. ¿Por qué no son capaces de decirlo? Entonces, yo siento que en algunas cosas han evolucionado, en otras todavía no. Bien. Espero que sigan evolucionando, porque eso es lo que necesita Chile. Bien. Alcaldesa, un millón de gracias por esta conversación. La invitación entonces para la pista de patinaje, por cierto, a partir de este sábado, entonces, para todos quieran usarla ahí en el Parque Bustamante. Gracias, alcaldesa. Gracias, Ana María. Gracias. Que estén muy bien. Síguenos para más consejos de moda. Eso, y patinen la próxima. Sí. Las queremos ver Gracias, Anita patinar. María. Bien.